Muy buenas tardes con todos los presentes. En esta ocasión, 9 de enero del 2021, damos inicio a nuestra tercera sesión con el tema abordar conservación de los alimentos. Bienvenido, Anthony. ¿Qué tal, César? Muchas gracias. Primero que todo, buenas tardes con todos los presentes y las personas que se están uniendo. Esta es nuestra tercera sesión como club, pero más bien tendría que ser nuestra segunda sesión abierta al público, en la cual el tema de esta semana es conservación de alimentos. Eh, esta semana la miembro encargada de la presentación es la señorita Lucy Nicole Conicia Cuyanco, estudiante de Ingeniería Química de la Universidad Mayor de San Marcos. Eh, Nicole, si podrías pasar al siguiente slide, por favor. El artículo que vamos a discutir esta semana y sobre el que se va a hablar es de la revista Food y Hydrocolloids, el cual es titulado Recubrimientos inteligentes de fibra de doble capa con alta sensibilidad de respuesta colorimétrica para el control y la conservación de la frescura de los alimentos. Es un artículo de origen chino, el, eh, el cual fue propuesto por nuestra miembro Alexia Bautista. Entonces, Nicole, te dejo con la presentación para que puedas empezar. Buenas tardes con todos. Bueno, el tema a tratar de hoy va a ser, como ya mencionó mi compañero, tapetes inteligentes de fibra a doble capa con alta respuesta colorimétrica, sensibilidad para el control y la conservación de la frescura de los alimentos. Como índice tenemos la introducción, después seguiremos con los objetivos, la metodología, los resultados, discusión y finalmente las conclusiones. Introducción. Bueno, el envasado inteligente. El envasado inteligente de por sí ha traído una atención creciente en la industria del envasado de alimentos como una técnica emergente para así poder extender, digamos que la vida útil de los alimentos. Para ello se debe cumplir con lo siguiente. El primero sería monitorear la calidad de los alimentos y proporcionar una información esencial para garantizar la seguridad del consumidor. De por sí, digamos que sabemos que el deterioro microbiano de los alimentos siempre va a ir acompañado de la generación de algunos productos químicos, ya sea estos ácidos o alcalinos. Es por ello que es fácil analizar la frescura de los alimentos mediante su detección en la variación de pH. Es por ello que muchos indicadores colorimétricos basados en la detección del pH se han desarrollado para el control de la frescura de algunos alimentos, como puede ser la carne de ave, de ganado, la leche o productos acuáticos. Las antocianinas. Bueno, las antocianinas de por sí son tintes naturales que siempre se utilizaron para desarrollar un indicador visual colorimétrico y así poder controlar la frescura de los alimentos. Esto ha sido debido a su abundancia, a la seguridad y su naturaleza sensible al pH. Las antocianinas son principalmente extraídos de frutas, como pueden ser las uvas, arándanos, vegetales, como puede ser el camote morado, las plantas. Algunos indicadores colorimétricos han demostrado tener una potencial actividad antioxidante, como es el caso del extracto de camote morado. Ahora, si queremos nosotros, digamos que dotar a estos indicadores colorimétricos una actividad antibacteriana, es necesario introducir también una entidad antibacteriana. Es por ello que también nosotros nos centraremos en el carbacrol, que es un componente principal del aceite de tomillo y orégano y que ha sido ampliamente utilizado en el envasado de alimentos activos debido a su fuerte capacidad antibacteriana y también antioxidante. El electrohilado, bueno, esta es una técnica simple
y flexible, digamos que capaz de fabricar tapetes de fibra no tejida, ya sea submicrónica o a nanoescala, a partir de materiales naturales o polímeros sintéticos. La estera de fibra de área de superficie relativamente mayor y con mayor porosidad es más sensible a la variación la variación circundante en acidez o alcalinidad y permite controlar la liberación de entidades incorporadas. Bueno, como objetivo tenemos, primero es, digamos que desarrollar los tapetes inteligentes de la fibra de doble capa con actividades antibacterianas y antioxidantes para el control y la conservación de la frescura de los alimentos. Y el segundo objetivo es evaluar la aplicación de los tapetes de doble capa de una de esas capas es del pululano y extracto de camote morado y la otra es de la ceína glicerol carbaclor, para así desarrollar el control y conservación de la frescura de la carne de cerdo. Bueno, en metodología, en los materiales usados va a ser el polvo de camote morado, el ceín de maíz, el 2.2 difenil y un picril hidracilo, el folincio calteo, el pululano, el carbacrol, el extracto de carne, la peptona, el agua amoniacal, el ácido gálico, el glicerol, la carne de cerdo fresco, el agua Milq de un sistema de purificación, y como bacterias van a ser utilizados el Staphylococcus aureus y la Escherichia coli. Bueno, para preparar el extracto de camote morado, primero se usó el método de extracción por solvente, con algunas modificaciones. Lo primero que se hizo fue dispersar 7 gramos en 100 mililitros de etanol al 80% en volumen y se agitó a 40 centígrados en una condición de oscuridad. Y luego de una extracción de 6 horas, se centrifugó la dispersión a 6.000 RPM durante 15 minutos. Luego se filtró el sobrenadante para así eliminar cualquier residuo sólido y posteriormente el filtrado se liofilizó para así obtener el extracto del polvo de camote morado, digamos que. Y luego se conservó a 4 centígrados en atmósfera de nitrógeno en condiciones oscuras. Para la preparación de tapetes de fibra de doble capa, primero, los tapetes de fibra de doble capa, digamos que están compuestas por una capa de fibra colorimétrica y la otra capa es una capa de antibacteriana. Entonces, para obtener la doble estructura de la capa antibacteriana se electrohiló sucesivamente sobre la superficie de la capa colorimétrica. Y entonces, para su preparación, primero lo que se hizo fue disolver 1.5 gramos de pululano en 10 mililitros de etanol acuoso al 20% en volumen, bajo una agitación durante 20 minutos a 25 centígrados para así obtener una solución de pululano del 15% gramos por mililitros. También se preparó una serie de soluciones de electrohilado agregando el PSP preparado de 0, 20, 30 y 40%, basado en el peso del pululano. Y en las soluciones anteriores, y se sometieron independientemente al proceso de electrohilado. Los tapetes correspondientes fueron también, digamos que rotulados, denotados como pululano y extracto de camote morado en cada uno de esos porcentajes. De por sí, el electrohilado se realizó a 25 centígrados con un 50% de humedad relativa en un dispositivo que consistía en una bomba de jeringa, una fuente de alimentación de alto voltaje, una jeringa con agua de diámetro interno de 0,4 milímetros y un colector de láminas de cobre. Para ello, digamos que se empleó un voltaje de 9 kilovoltios y un caudal de 0,7 mililitros por hora.
y una distancia entre la punta de la aguja y el colector de 12 centímetros. Para la morfología y la estabilidad térmica de la matriz de la fibra de ceína, se empleó glicerol para la fabricación de la capa de la fibra antibacteriana. Para ello se disolvió 2,8 gramos de ceína en 10 mililitros de etanol acuoso a un 70% bajo agitación durante 1 hora a 25 centígrados, para así obtener una solución de ceína al 28% de gramos por mililitros. Y posteriormente se preparó una serie de soluciones de electrohilado agregando glicerol a 0, 10, 20 y 30%, basado en el peso de ceína. A las soluciones de ceína también se sometieron independientemente al proceso, de lo cual fue similar al de la capa colorimétrica. Bueno, en el cambio colorimétrico y en los espectros de UV visible, se examinó visualmente el cambio colorimétrico de las soluciones de polvo de extracto de camote morado en un rango de pH de 2 y 12. Entonces, en consecuencia, los espectros en el rango de 400 a 700 nanómetros fueron registrados en un espectrofotómetro UV visible. Para las propiedades reológicas de las soluciones de electrohilado, las propiedades reológicas de las soluciones en 0, 10, 20 y 30, indicadas como fibras correspondientes, fueron medidos por un reómetro rotatorio. En la morfología y estructura, se utilizó un microscopio electrónico de barrido para observar la morfología de los tapetes de fibra. Los aumentos fueron de más o menos 10 y 60. Antes de la observación, las muestras se pulverizaron con oro. Las interacciones de los componentes de la fibra fueron analizadas por una transformada de Fourier infrarroja que se realizaron en un espectrómetro Nicolet 6700 en el rango de un escaneo de 4000 a 500 centímetros a la menos 1 con una resolución de 4 centímetros a la menos 1. En la estabilidad térmica, los tapetes de la fibra se evaluó mediante la diferencial colorimétrica de barrido, calibrado con indio a 10 centígrados por minuto, bajo un flujo de nitrógeno de 50 mililitros por minuto. Y los datos se registraron en un rango de 45 a 285 centígrados para los tapetes de pululano y el extracto de camote morado, y en un rango de 45 a 225 centígrados para los tapetes de ceína glicerol, ceína carbacrol y ceína glicerol carbaclor. En la eficiencia de encapsulación, se determinó la eficiencia de encapsulación de las esteras de pululano y el extracto de camote morado, disolviendo esas esteras de 40 miligramos en 20 mililitros de agua. La absorbancia de las obtenidas se detectaron, digamos que mediante espectrofotometría, a 530 nanómetros. En cuanto a la ceína carbacrol, los tapetes de 4 miligramos se disolvieron en 20 mililitros de etanol al 70% en volumen, antes de medir la absorbancia a 275 nanómetros. En el comportamiento de liberación, se evaluó en etanol acuoso al 85% como simulante de alimentos. Las esteras de 0,1 gramos se sumergieron en matraces en el Remeyer de 250 mililitros que contienen 100 mililitros de etanol acuoso y luego colocando en una incubadora de agitación de 110 RPM a 25 centígrados en condiciones de oscuridad. Periódicamente se tomaron muestras de la solución para medir la absorbancia a 530 nanómetros utilizando el espectrofotómetro y la solución se volvió al matraz. También se determinó el extracto del camote morado liberado en el medio
según la curva de calibración. La liberación del carbacrol de las esteras de ceína y carbacrol y ceína glicerol-carbacrol fue, digamos que investigado sumergiendo los tapetes en 3 simulantes de 100 mililitros de agua, etanol y ácido acético acuoso al 5%. Los pasos específicos fueron similares a lo anterior mencionado y la absorbancia se determinó en 275 nanómetros, espectrofotométricamente también. La cantidad de carbacrol liberado en el medio se determinó mediante las curvas de calibración. Para la actividad antibacterial se evaluó con bacterias como el Escherichia coli y el Staphylococcus aureus en matraces sobre plataformas agitadoras a 37 centígrados y 140 RPM. Las muestras de tapetes, también digamos de los tapetes, fueron agregados a 100 mililitros del medio de cultivo. El crecimiento de las bacterias ha sido monitoreado cada 3 horas durante 24 horas, midiendo la densidad óptica a 600 nanómetros. Para el contenido total de antocianina, fenol y la actividad antioxidante, se determinó mediante el método diferencial del pH con algunas modificaciones. Un conjunto de soluciones del pululano y el extracto de camote morado preparados disolviendo en 0,1 gramo de tapetes de esos mismos en 50 mililitros. Entonces, para ello se utilizó la siguiente fórmula mostrada, en donde la absorbancia se halló mediante la diferencia de absorbancias en un pH de 1.0 a 4.5. Y el peso molecular de la cianidin 3-glucósido en 449,2 gramos por mol. El DF es la dilución del factor y el E es la absortividad. El contenido total de fenol de los tapetes se midió mediante el método de Follin-Siakalteu modificado brevemente. Ahí fue en donde se mezclaron 1 mililitro de las soluciones de pululano y el PCP preparadas con 1 mililitro reactivo de Follin-Siakalteu antes de agregar 3 mililitros de solución de carbonato de sodio. Y después de agitar durante 10 segundos, las mezclas se colocaron en la oscuridad. Y digamos que durante 30 minutos se logró el equilibrio de color antes de la medición de la absorbancia a 765 nanómetros, utilizando el espectrofotómetro. También el TPC fue calculado como el contenido total, digamos que el contenido total de fenol fue calculado como el GA equivalente por la curva de calibración del GA también, donde el GA es la concentración, el B es el volumen y el M es la masa. Para las respuestas colorimétricas y reversibilidad, se colocó el tapete digamos que en la boca de un matraz de 100 mililitros que contiene agua amoniacal al 5% en volumen o ácido acético al 10% en volumen. Con un trozo de vidrio transparente se presionó sobre las, digamos que sobre las esteras colocadas. El cambio de color de las esteras fue capturado por una cámara digital y analizado con Photoshop, porque el cambio de color fue demasiado rápido para capturarlo colorimétricamente. Las alfombras se expuso a agua amoniacal hasta lograr el balance de color y luego rápidamente al ácido acético para la reversibilidad del color y así digamos que evaluarlo. Para la integridad del experimento, el esquema fue contable, canalizado de nuevo e intercambiado el orden de exposición. En el monitoreo de frescura, los envoltorios de plásticos unidos con esteras circulares
de 25 milímetros de diámetro fueron utilizados para sellar las placas de Petri de 80 milímetros de diámetro, que contienen 12 gramos de, digamos que de empanadas frescas de cerdo, y luego se almacenan a 25 centígrados en la incubadora climática, para así observar en un intervalo de 12 horas. Así, el cambio de color de las alfombrías, digamos que fue también capturado por las cámaras. Para el análisis estadístico, los experimentos se realizaron por triplicado, en donde se utilizó la prueba T para el análisis estadístico, y la significancia se definió como un P menor a 0,05. Bueno, en los resultados, en los espectros de color y UV visible del PSP, bueno, aquí podemos observar los cambios de color de las soluciones del PSP con valores de pH. En la figura A podemos observar el color rojo en un rango de pH 2 a 3, rosa en un rango de pH de 4 a 6, un violeta azul en un rango de pH del 7 a 9, y verde a amarillo en un pH de 10 al 12, lo que se atribuye a la transformación de la estructura química. En la figura B podemos observar, digamos que, cómo han estado modificándose las estructuras químicas a medida que ha ido variando los colores. El componente dominante de la solución era rojo. Entonces, digamos que a un pH abajo de 2 a 3, al aumentar el pH, el color del pseudobase del carbinol, inducida por la desprotonación del grupo de hidroxilos, se acumuló y provocó un cambio de color a rosa claro, que podemos observar en el pH de 4 a 6, bajo condiciones básicas neutrales fuertes, y también una gran cantidad de quinonoides azules, bases generadas, podemos observar el pH del 7 a 9, y gradualmente transformadas en chalcona amarilla con un pH creciente del 10 al 12. En la figura C podemos observar la absorción máxima de las soluciones desplazadas a una mayor longitud de onda, con el aumento del pH que se produjo comúnmente en las soluciones de antocianinas. Aquí podemos observar, como está el círculo, que en los pHs 10, 11 y 12, digamos que a mayor absorbancia, y también la absorción máxima a mayor longitud de onda. Para el análisis de morfología y de estructura, las fibras del bululano y del extracto de camote morado son cilíndricas con superficies lisas. Se puede observar en la figura A, lo que indica de que el PCP, digamos que está bien disperso en la matriz del pululano. Y la presencia del PCP también no mostró ninguna influencia obvia en la morfología de la fibra, excepto por un ligero aumento del diámetro, que podemos observar en la tabla, aquí en la tabla 1, que después les voy a explicar. La variación del diámetro también podría estar asociado con el aumento de la viscosidad de la solución causado por la adición del PCP, como indica en la figura B. También las fibras de la ceína eran como una cinta debido a los pliegues beta no expandidos de ceína. Con el aumento del glicerol del 0 al 30%, las fibras de ceína glicerol cambiaron de cinta a redondeado y se volvió más uniforme. Podemos observar en la figura B, mientras que la presencia de carbacrol no cambió la forma de la cinta, como podemos observar en la figura C. Ahora, en la tabla 1, digamos que destacamos el estiramiento del OH, que se desplazó a 3.284 centímetros a la menos 1 desde 3.305.
y 3.318 centímetros a la menos 1 del PCP, lo que indica, digamos, que la formación de enlaces de nitrógeno entre el pululano y el PCP. En el espectro de la ceína glicerol 20, el estiramiento de nitrógeno e hidrógeno de la ceína y el OH del glicerol se fusionaron y se desplazó a 3.288 desde 3.295 centímetros al menos 1, lo que sugiere la formación de enlaces de hidrógeno entre ellos. El estiramiento de nitrógeno-hidrógeno de la ceína y el oxígeno e hidrógeno del glicerol también se fusionaron y se desplazó a 3.288 desde 3.295 centímetros a la menos 1, también lo que sugiere la formación del enlace de hidrógeno entre ellos. Para la propiedad termal, digamos que en ese primer círculo podemos observar un aumento del PCP en donde la TDH se desplazó menor a 105 centígrados. Podemos observar que se ha desplazado a 77 centígrados, lo que generalmente se asoció con el efecto plastificante del PCP. Una tendencia descendiente similar también ocurrió en 275 centígrados a 217, también lo que sugiere que la adición del PCP disminuyó la estabilidad térmica de la matriz. Y también la TDH aumentó ligeramente aquí de 86 centígrados al valor máximo de 91, antes de disminuir a 83 correspondientemente. Y el TG de 176 a 182 centígrados antes de disminuir a 173. La razón puede ser de que el glicerol moderado, no más de 20%, puede aumentar la estabilidad térmica de las fibras a través del enlace hidrógeno intermolecular, mientras que el glicerol excesivo al 30% favorecería el movimiento de las cadenas moleculares de la ceína. Para el análisis de comportamiento de lanzamiento, para evaluar la influencia del glicerol en la liberación del carbacrol, se probaron dos tipos de tapetes, que fue la ceína carbacrol y la ceína glicerol carbacrol. Digamos que los valores podemos observarlos en la tabla 2, que está en el siguiente, en 3 simulaciones: el agua, etanol y ácido acético, al 5% acuoso. La actividad antibacterial, los resultados mostraron que las esteras de fibra tienen una buena actividad antibacteriana contra los dos tipos de bacterias. Además, una mayor, digamos que, actividad antibacterial contra el Staphylococcus aureus, que pueden estar asociados con una membrana celular diferente, una capa externa de peptidoglicano para el Staphylococcus aureus y una membrana fosfolipídica externa para el Escherichia coli. Nicole, disculpa por interrumpirte. Acá quiero hacer una aclaración y me gustaría que Kenji nos ayude un poco más o nos dé una explicación desde su punto de vista de el por qué han utilizado como referencia a las bacterias Escherichia coli y Staphylococcus. Kenji, ¿estás ahí? Sí, sí. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. ¿Me puede escuchar? Sí, se te escucha. Ya. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Bueno, me gustaría que puedas dar un aporte sobre esta gráfica y más allá de lo que hayas podido, lo que has podido entender de lo que quiere explicar el autor con esta gráfica. Claro, bueno, primero respondiendo a la pregunta que hiciste, se toma siempre como cepas de referencia al Staphylococcus aureus y a la Escherichia coli, ya que son una de las dos bacterias más importantes, digamos, ya que estas son
las bacterias que causan más enfermedades, ¿no? Son las más patológicas, por decirlo así. Siempre se toma como referencia estas dos, ¿no? A Staphylococcus aureus por ser gram positiva y a Escherichia coli por ser gram negativa, ¿no? Se trata de hacer una comparación siempre porque como tienen una cubierta, cada una tiene una cubierta distinta, ¿no? Por su pared celular, siempre se trata de ver qué diferencia hay cuando se le enfrenta contra un componente. En este caso, se utilizó el Carbacrol bueno, como un antibacteriano, ¿no? El Carbacrol en sí es un aceite esencial, ¿no? Bueno, he podido leer de que el Carbacrol está presente en diferentes plantas, ¿no? Una de ellas es el orégano, lo cual pude haber leído. Se hizo pues un trabajo en el cual este Carbacrol se enfrentaba a cepas de Staphylococcus aureus y Escherichia coli, mostrando una actividad muy eficiente, ¿no? Con una concentración del 100%, el Carbacrol inhibía el crecimiento bacteriano. Ahora, en este estudio han usado como modelo el Carbacrol para poder, digamos, tener el mismo efecto, ¿no? Entonces, esto tiene que ver mucho, como lo mencionaba, con el tipo de pared celular que tienen estas dos bacterias, ¿no? Si bien es cierto, el Staphylococcus aureus es gram positivo y el Escherichia coli es gram negativo, se puede evidenciar de que en la curva de crecimiento que se ve en la gráfica, haciendo la comparación de las dos, la A y la B es de Escherichia coli, la C y la D es de Staphylococcus aureus. Se puede ver que la eficiencia antibacteriana de Staphylococcus aureus es mayor, ¿no? O sea, quiere decir que el Carbacrol es más efectivo en Staphylococcus aureus en comparación con el Escherichia coli. Entonces, esto se debe básicamente a la pared celular del Staphylococcus aureus por ser gram positivo, ¿no? ¿Qué puedo mencionar aquí? De que el Carbacrol, al ser un aceite esencial, va a actuar de una forma más efectiva contra el Staphylococcus aureus gran positivo, ya que este gran positivo cubierta tiene una capa de lipopolisacáridos. Entonces, este gran positivo no presenta una capa de lipopolisacáridos, ¿no? Cosa que la Escherichia coli, gram negativa, sí la presenta. Entonces, hay una reacción, ¿no? Más favorable, la inhibición de Escherichia coli. Esto no pasa tanto, por decirlo así, con Staphylococcus aureus, ya que no presenta esta cubierta de lipopolisacáridos, ¿no? Lo que hace en la gram positiva es pues, desestabilizar su membrana, la bicapa lipídica, ¿no? Entonces, se puede ver que hay un mayor efecto antibacteriano en Staphylococcus aureus, ¿no? Y eso se puede evidenciar en la gráfica. Bueno, es lo que puedo decir, ¿no? Exactamente. Muchas gracias por la respuesta. Para agregar un poco más aquí a la respuesta que ha dado Kenji, exactamente, ¿no? El Carbacrol proveniente de diferentes plantas, pero más que todo, su fuente principal es del orégano. Es un aceite bastante conocido ya como antimicrobiano, debido obviamente a su estructura química, ¿no? Como todos sabemos, las propiedades antibacterianas, bactericidas, bacteriostáticas, se deben básicamente a la composición química que tiene cualquier sustancia, ¿no? En este caso, el Carbacrol tiene varios grupos fenoles, terpineoles, etcétera, que dan esa capacidad bacteriostática o bactericida, ¿no? Hay que agregar un poco aquí, como recomendación podría ser, ¿no? Ya que la muestra de carne que se utilizó fue de origen porcino. Hay que mencionar que en nuestro país, bueno, esa es una investigación china, obviamente, ¿no?
y usan de referencia al Staphylococcus y a Escherichia, como mencionaba Kenji, por su diferencia de gram positiva y gram negativa. Sin embargo, en nuestro país, si nosotros vamos a la normativa a la resolución ministerial de contenido microbiológico que se puede permitir, ¿no? Los límites permisibles que existen en cuanto a productos cárnicos, exactamente de porcinos y del grupo de los ovinos, caprinos, etcétera, se considera básicamente a la salmonela como el microorganismo crítico, no recuerdo el término exacto, pero es el microorganismo índice que te menciona, ¿no?, la calidad microbiológica y los límites que son permisibles. En este caso se usan Escherichia y Staphylococcus, como lo mencionaba Kenji. Sin embargo, también podría ser como un extra, ¿no?, en el caso de la legislación de nuestro país, mencionar, ¿no?, que podría haberse también una investigación con salmonela, ¿no?, para ver la real efectividad que pueda tener con la efectividad, ¿no?, bactericida que tendría el carbacorol sobre esta bacteria, ¿no? Muchas gracias, Kenji. No sé si hay algo más que algún otro miembro quiera agregar sobre las propiedades del carbacorol en esta gráfica. Bueno, quisiera agregar algo más, si puedo. Bueno, aquí en la industria alimentaria, mucho se hace el control microbiológico, aparte de Staphylococcus aureus y de E. coli. Como tú lo mencionas, también se debería hacer de salmonella. Se hace aquí en la industria alimentaria, en el país. También se hace lo que es aerobios mesófilos, ¿no? Mohos también, coliformes en general, no solamente coli, sino otro tipo de coliformes, listeria, monocitógenos. Digamos que al tener una visión más amplia de las bacterias que pueden causar enfermedades gastrointestinales, ¿no? Digamos, también se debería hacer un estudio del carbacorol frente a estas otras bacterias que no menciona el artículo, ¿no?, y que también son importantes para determinar la calidad microbiológica de un alimento. Exactamente, ¿no? Hay un rango de bacterias que componen el grupo, ¿no?, de los contaminantes microbiológicos, que son de bastante interés para la industria alimentaria y que obviamente tienen un límite permisible que está detallado en las resoluciones ministeriales correspondientes. Genial. Nicole, entonces puedes continuar con la siguiente slide. Bueno, en el ensayo de la actividad antioxidante, el pululano y el PSP0 casi no mostró actividad antioxidante, mientras que la incorporación del PSP podría mejorar, digamos que significativamente, la actividad depuradora de las fibras de 22,4 más o menos 1,1 a 68,31 más o menos 3,1%, con un aumento del PCP de 20 a 40% debido a los componentes antioxidantes predominantes originados a partir de la antocianina en el PCP. Para el análisis colorimétrico, se produjo un rápido cambio de color de púrpura, azul y verde dentro de los 31 segundos posteriores a la exposición del amoníaco volátil, como podemos observarlo. Y para probar más la reversibilidad, dime. Sí, me gustaría regresar a la slide anterior. Acá es importante detallar, no, el siguiente. El de los circulitos, exacto, ahí. Acá es importante detallar que, como se puede ver en la tabla, ¿no? El cambio y la variación del color se da en segundos. ¿Eso qué quiere decir, no? Que la reacción colorimétrica es prácticamente inmediata, ¿no? A la variación del pH, y obviamente, ¿no?, la evidencia se da en la variación del color, como lo habías mostrado en una diapositiva previa, me parece, en la variación de los colores
del PCP, que es el extracto del camote, pues, ¿no? Acá me gustaría que uno de los miembros pueda dar más a detalle o pueda explicar el por qué es importante que haya una reversibilidad, ¿no? Como que fue bastante detallada por los autores. Me gustaría ver que Alexia nos pueda un poco apoyar en ese tema, nos pueda dar su punto de vista, porque es importante que uno de estos, que el rollo, ¿no? De estos recubrimientos tenga esa capacidad de reversibilidad. A ver, Alexia, si me escuchas. Sí, buenas tardes con todos. En este caso, con lo que se ve de la respuesta colorimétrica, bien, pienso yo que lo importante, aparte de la respuesta rápida que bien como mencionó Anthony y Nicole, es bien rápida, es que puede ser reversible, ya que si bien pueden haber distintos cambios, estos pueden ser evidenciados más allá de los cambios de este pH en su vida, también en bajada, ya que puede ser utilizado para distintos tipos de productos en los cuales puedan evidenciarse estos cambios. Claro, exactamente, ¿no? Es como una especie de versatilidad, ¿no? Que podría ocuparse en otros tipos de productos, ¿no? Pero creo que más que todo un poco está enfocado al hecho de que el pH no es, como se podría decir, estático, no varía, no sube, va, dependiendo muchas veces de la liberación, que por ejemplo en este caso, no imaginemos la carne de cerdo, ¿no? Cuando hay una variación de temperatura y obviamente unos cambios en su composición, ¿no? Por la liberación de ácidos, por la misma descomposición, ¿no? Por la pérdida de la cadena de frío, en el caso podría ser, ¿no? Porque hay que centrarnos un poco a qué está enfocado y sobre qué producto están analizando este artículo. Como todos sabemos, ¿no? Cuando un alimento está descongelando, se libera líquidos, ¿no? Y dentro de esos líquidos están ciertos compuestos que, en el caso de este empaque, este recubrimiento, afectan, ¿no? Al color, que es básicamente sobre lo que se centra el objetivo principal de esta investigación. Pero si ese alimento, por ejemplo, no consideremos, vuelve a congelar, o sea, se descongeló y vuelve a recongelar, a colarse, ¿no? El pH seguiría igual, variaría, seguiría liberando los ácidos correspondientes a la descomposición o no. Entonces es ahí que es importante ver esta reversibilidad, ¿no? A ver si el regresa al color, ¿no? Porque si es así, podría usarse una, dos veces, ¿no? Y sería un poco contradictorio, ¿no? Porque ya realmente no nos indicaría el estado de frescura o de calidad, ¿no? Del producto que está empaquetando, ¿no? Creo que por ahí un poco va la investigación de reversibilidad, ¿no? Del punto de vista de los autores. Muchas gracias, Alexia, por la respuesta. No sé si alguien más hay por ahí, César, tal vez que quieras una colaboración a los puntos de vista. Ya, Antonio, estuve viendo un estudio que se hace en un tipo de carne que es diferente a la del pescado, perdón, de la carne de cerdo, que es la carne del pescado, en la cual nos indican, ¿no?, que es más difícil controlar luego que un producto ha sido descongelado.
básicamente porque al momento que se realiza el congelado se genera un goteo, y ese goteo es Claro. permite la proliferación de microorganismos. Además de Ah, mira, a eso, veces. eh, además de eso, es que ocurre una deshidratación de las proteínas de la carne, ¿no? Por lo tanto, digamos que las bacterias se encuentran como más sustrato, con este caso el agua, y como que encuentran a la carne en descomposición ya. Por lo Claro, tanto, obviamente, claro, por exacto, lo ¿no? tanto, no, ¿qué nos recomiendan los expertos? Que es preferible, ¿no? Si se hace un descongelado, inmediatamente utilizar esa carne, porque está más expuesto a los microorganismos, porque ya ha ocurrido un mayor tiempo desde que se realizó el sacrificio. Exacto, ¿no? Eso es algo que muchas veces, bueno, lo digo por experiencia, ¿no? Porque yo lo he podido ver en persona, la cadena de frío muchas veces no se respeta. Mucho más que todo, no tanto a nivel industrial como podría ser de las grandes industrias, ¿no? Tipo San Fernando o industrias pesqueras, ¿no? Sino a nivel más que todo, eh, ¿cómo se podría? A nivel de mercado, ¿no? De los mataderos, de los beneficiarios que no respetan muchas veces esta cadena de frío y que muchas veces esa carne, ¿no? Es la que llega a nuestra mesa, ¿no? Diariamente, ¿no? Entonces, un poco, un poco por ahí también iría el asunto de la gran utilidad, ¿no? De la gran capacidad que tiene la cadena de frío y que se debe respetar, ¿no? Tal cual lo mencionaba César, ¿no? El desarrollo de microorganismos, eh, especialmente, ¿no? En las carnes, es muy rápido, por el contenido de proteínas, también de azúcares que libera, entonces eh, hay que tener bastante cuidado, especialmente con estos productos, ¿no? Muchas gracias por el aporte, César. Entonces, Nicole, puedes continuar, por favor. Bueno, aquí digamos que para probar más la reversibilidad del cambio de color en el esquema anterior, se llevó a cabo nuevamente intercambiando el orden de exposición, los cambios de color mencionados ya anteriormente y la alta sensibilidad de la respuesta colorimétrica. Reaparecieron bien de forma reversible. El comportamiento de respuesta se atribuyó a la hidrofilicidad del purulano y la porosidad de la estera fibrosa, lo que favoreció la reacción del color al proporcionar las moléculas de agua y sitios de contacto. También se pudo concluir que las esteras de purulano y extracto de camote y de la ceína, glicerol y carbacrol eran adecuadas como indicador de pH. Bueno, en la aplicación para controlar la frescura del cerdo, para revelar, digamos que la relación entre el cambio de color y la frescura, el nivel del TVBN de la carne del cerdo se midió durante el almacenamiento y se empleó un límite de rechazo de 15 miligramos por 100 gramos según el estándar chino. Las esteras del grupo de control del purulano y el extracto de camote y la ceína glicerol mostraron un cambio de color distinguible, o sea, de rosa oscuro a las 0 horas a rosa oscuro, no, de rosa oscuro a rojo oscuro a las 12 horas y violeta a las 24 horas, azul a las 36, verde oscuro a las 48 horas, verde claro a las 60 horas y verde amarillento a las 72 horas. En particular, el TVBN del cerdo para el grupo de control alcanzó 17,81 más o menos 0,05 miligramos por 100 gramos en 36 horas. Indicaron que la carne de cerdo se echaba a perder y se rechazaba, digamos, el consumo. En un mercado contraste, los tapetes de purulano y el PCP
y el ceína-glicerol carbacrol cambiaron de color a azul a las 60 horas, inducido por el deterioro de la carne del cerdo. En general, la vida útil de la carne de cerdo se extendió eficazmente durante 24 horas a 25 centígrados debido a la actividad antibacteriana del carbacrol liberada de la matriz de la fibra. Por lo tanto, la doble capa de los tapetes no solo puede extender la vida útil de la carne de cerdo, sino que también sirve como un indicador para el monitoreo de la frescura de la carne de cerdo. Acá un favor, Nicole, quisiera detenernos un rato porque acá básicamente en el slide anterior se ve prácticamente, ¿no?, el resultado de la investigación, ¿no? Podemos ver ahí que la efectividad que tiene el carbacrol para reducir los cambios, de frescura, ¿no?, del cerdo, o mantener por lo menos, o extender un poco más la frescura de la carne del cerdo, es evidente, ¿no? Podemos ver en la primera fila el recubrimiento sin carbacrol, y podemos ver, ¿no?, que en 72 horas ya hay un cambio de una variación del color totalmente evidente a las 72 horas, mientras que en la segunda fila, cuando ya se le adiciona el carbacrol, la variación es un poco todavía tenue, ¿no? Entonces la actividad, la reducción de la actividad microbiológica propia del carbacrol es totalmente evidente, ¿no? No sé si alguien de los miembros quiera acotar un poco más sobre cómo se determinó la frescura del cerdo. Creo que eso viene en la siguiente tabla, ¿no, Nicole? En la cual es por el método de la cuantificación del nitrógeno, si me parece, que es por el método de Kelda. No sé si me estoy equivocando. A ver si me puedes, Nicole, a ver si lo puedes continuar, por favor, la explicación. Bueno. Y como conclusión, se logró diseñar los tapetes inteligentes de fibra de doble capa de pululano y el extracto de camote morado, y ceína glicerol carbacrol para el control y la conservación de la frescura de los alimentos. También, otra conclusión sería de que el tapete de ceína glicerol carbacrol tuvo una buena actividad antibacteriana contra el Escherichia coli y el Staphylococcus aureus, y una eficacia antibacteriana su eficacia antibacteriana contra el Staphylococcus aureus fue mejor. Gracias. Ok, muchas gracias, Nicole, por tu presentación. Vamos a regresar un poco, por favor, a lo que es la etapa de la discusión, porque aquí voy a dejar que cada miembro, en este caso los que están presentes, Nicole, Kenji y Alexia, el compañero Gerardo ha salido un momento por motivos personales, voy a dejar que cada uno de ustedes, en este caso Kenji y Alexia, y si es que los participantes también tienen alguna duda, le puedan formular la pregunta a la compañera Nicole, que ha sido la encargada de esta exposición, si ha quedado alguna duda, ¿no?, o sobre lo que puedan tener algún cuestionamiento. A ver, le voy a dar el micro al compañero Kenji para que por favor pueda hacer su pregunta, y en caso no pueda ser respondida, ¿no?, entre todos los miembros, incluido también César y yo, vamos a dar un alcance que pueda fortalecer la respuesta. Kenji. Sí, estoy. Bueno, creo que justo hace un momento acabas de mencionar de que hay también una tabla en la cual se indica que pues, la última tabla, la tabla 4, creo que no la puede explicar Nicole. Es antes de la discusión, justo una antes. Ahí, esa.
¿Esa crees que la puedes explicar? Porque no me quedó un poco claro. Nicole. Sí, bueno, aquí, digamos que más que nada, digamos que revela la relación entre el cambio de color del mat y la frescura, el nivel del TVBN de la carne de cerdo que se midió durante el almacenamiento. Y digamos que y ahí es donde se empleó el rechazo de 15 miligramos por 100 mililitros, 100 gramos según el estándar chino. O sea, eso más que nada es donde miden en cada hora, en el inicio, a las 12 horas, las 24 horas y las 36 horas, hasta así sucesivamente hasta llegar a las 72 horas. Ya. Y bueno, tengo una pregunta aparte, bueno, bueno, esta técnica permite, digamos, identificar, eh, digamos, los cambios de coloración, ¿no? Del envase, ¿sí? De acuerdo al pH, pues, ¿no? Si está más ácido va a tener un color, si está más básico o alcalino va a tener otro color. Bueno, esto también tiene que ver mucho, como ya lo mencionaban, con la cadena de frío, ¿no? Muchas veces en los supermercados mismos, ¿no? Aparte de los mercados, los supermercados, ¿no? Las cadenas conocidas no mantienen esta cadena de frío. Eh, digamos, ¿de qué manera podría afectar, ¿no? esta, esta, esta percepción de colores, ¿no? Del cliente? Si un cliente pues, voy a percibir los colores, no es recomendable los estándares, ¿no? ¿De qué manera podría afectar a la empresa que los produce eh, digamos, esta percepción por parte de los clientes, ¿no? Eh, tanto a la empresa que los produce como, bueno, a la empresa que los produce, ¿no? En su mayoría. A ver, un poco para fortalecer la pregunta anterior de esta tabla, eh, el TVBN es el contenido total de nitrógeno volátil. Como ya lo había mencionado, bueno, lo mencioné un poquito rápido, la frescura de la carne de cerdo se evaluó por el método de Kendall, que es para la evaluación del contenido de nitrógeno. Entonces, en esta tabla lo que se grafica es el contenido de nitrógeno en diferentes tiempos, que es prácticamente lo que también se ve en la anterior gráfica, pero en color. En esta tabla se muestra el contenido total de nitrógeno volátil eh, por el tiempo también, ¿no? De la carne de cerdo que ha sido liberada, ¿no? Como se puede observar, hay una diferencia significativa totalmente en el último, bueno, desde el desde las primeras 24 horas o desde las 12 horas, pues se puede decir, ya hay una diferencia significativa, ¿no? En la liberación de nitrógeno y correspondiente, ¿no? Eh, se podría decir pérdida de frescura, sin decir otra palabra, ¿no? De la carne de cerdo, ¿no? Se puede ver ya que prácticamente a las 72 horas ya hay una diferencia significativa que es graficada por las letras A y B, ¿no? Entre el contenido de nitrógeno, que es el primer recubrimiento que es de 46, y el que tiene carbacrol tiene prácticamente casi un poco más de la mitad, ¿no? Entonces es un poco para fortalecer la explicación de esta tabla 4, que queda un poco sin explicar. Kenji, por favor, ¿me podrías repetir la pregunta última que hiciste Sí, sobre claro. la carne de supermercados? Sí, claro. Bueno, eh, bueno, el cambio de coloración, ¿no? De acuerdo al pH
esté presente en el pH de determinados productos, ¿no? En los envases. Ya sea si tiene un pH ácido, tiene un color pues, más rojo o rosado, ¿no? O si tiene un pH alcalino un poco más amarillo, verde. Ahora, una vez que esto, digamos, se establezca por una normativa legislativa, en este caso, por ejemplo, en Perú, que se empiece a utilizar este tipo de sistema, el cliente pues, va a optar por un producto en el cual, digamos, que la coloración sea la más adecuada. Entonces, muchas veces este cambio de coloración se va a ver afectado por la cadena de frío, que en muchos supermercados o mercados no se tiene o no se mantiene a lo largo de la vida útil del producto. Entonces, eh, eh, la desventaja, digamos, de usar este sistema aquí se va a ver siempre perjudicado porque no se mantiene una cadena de frío. Mi pregunta es, digamos, ¿cuál es la desventaja de usar este sistema, ¿no? Tanto para el cliente como para la empresa que los produce? A ver, Nicole, a ver si podrías dar tu punto de vista más o menos de lo que has podido entender del artículo. Bueno, desde mi punto de vista, no creo que exista alguna desventaja. No sé, bueno, eso es lo que yo creo, ya que de alguna manera, digamos que esto sirve para medir, por decirlo así, la frescura de la carne y digamos que sea, si te da, digamos que esa ventaja de poder diferenciarlo colorimétricamente, por decirlo así, pues no sé, es algo mejor, creo yo. Creo que un poco la investigación está más enfocada por ejemplo, ¿no? Imaginemos en el caso totalmente idílico de que acá, por ejemplo, San Fernando decida, los pavos, por ejemplo, ¿no? No son pavos totalmente frescos, ¿no? Si son pavos que han sido beneficiados ya con unos meses de anterioridad, que son empaquetados, ¿no? Y que son congelados. Obviamente, cuando ya llega la época navideña, ¿no? De fin de año, son puestos ya, finalmente, ¿no? En los expendios y son enviados por la logística, ¿no? Que obviamente tendría que cumplir la cadena de frío. Creo que esta investigación está un poco más centrada para ese tipo de casos, ¿no? En específico, que son carnes que son congeladas con anterioridad para un expendio futuro, ¿no? Más o menos un tiempo determinado. ¿Y para qué? Para que en este caso los sistemas integrados de gestión de la calidad, ISOs, llámalo A, llámalo B, todos estos sistemas que se preocupan o están enfocados en garantizar que al consumidor le llegue un producto inocuo, ¿no? Entonces, podría ser, lo digo en condicional, ¿no? Porque todavía no sé si está establecido, a menos que una normativa ya lo adecue, ¿no? Por ejemplo, no imaginemos que el ISO de 9001 o el de inocuidad, por ejemplo, que ahorita no recuerdo el número, 22.000 creo, integre, ¿no? Dentro de sus artículos para la carne, ¿no? Utilizar un tipo de empaque, ¿no? Un recubrimiento que sea fácilmente identificable, ¿no? Más allá de la congelación y del tacto, el estado o el estado de frescura, ¿no? De la carne. Entonces, podría utilizarse, ¿no? Este tipo de recubrimiento que sensorialmente, no visualmente, ya nos permite identificar el estado de frescura en el que se encuentra el producto que está empaquetado, no envasado. Creo que un poco va por ahí el enfoque de los investigadores, de estos investigadores Claro. chinos, ¿no?
Un poco por ahí estaría la ventaja. No sería tan aplicable, ¿no? Como yo lo mencioné, ¿no? Y como también lo mencionaste tú, Kenji, empresas que no cumplan, ¿no? Básicamente para ellos sería perjudicial, ¿no? Porque obviamente se estaría evidenciando su falta de cumplimiento de la cadena de frío, ¿no? Disculpen, que quería complementar un poco comentando que sobre estas cuestiones de envases con estos tipos de stickercitos que ayudan para monitorear lo que respecta a la frescura de la carne de cerdo. En este caso, yo justamente propuse este paper porque yo lo visualicé en el Expo Alimentaria de 2018, si no me equivoco, que fui había una empresa chilena que te brindaba el envasado para distintos frutos para en el cual tenían estos tipos de envases inteligentes activos en el cual podían conservar y monitorear lo que es la concentración de el etileno para poder tener una mejor conservación del producto cuando van a exportar. Y si mal no recuerdo, ofrecían tanto para palta, arándanos y y fresas, y así pues por ese lado era como que algo que le daba su plus para su envase y su más fácil con control de el estado de el fruto. Bueno, eso es lo que quería mencionar. Exactamente, eso es algo que se me acaba de venir a la mente, ¿no? El control. Como bien lo mencionaba Alexia, ¿no? Creo que es una técnica que también podría, más que para el consumidor, creo que también está orientada un poco para el control de calidad, ¿no? Imaginemos que estás en tu fábrica, ¿no? Y ya empaquetaste, ¿no? Y de repente te vas a los almacenes, a las cámaras de congelación, a los túneles, y ves que una bolsa está medio verde, ¿no? Entonces te facilita a ti hacer un control de calidad, ¿no? Porque ya es visual, ¿no? Es algo, no tienes que hacer análisis de la carne, que te demoraría un poco más de tiempo, ¿no? También creo que también está un poco más orientado para esa parte, exacto, ¿no? Como dice Gerardo, está bien utilizarlo como un indicador. Justamente creo que lo indica el título, ¿no? Que ya tú lo puedes utilizar, ¿no? Como consumidor o como práctico, o como el encargado de control de calidad. Muy buena pregunta, me parece que ha sido bastante oportuna. Ahora le voy a pedir un favor a el compañero Gerardo, que se tuvo que retirar un momento, pero que ya está con nosotros, que por favor le plantee una pregunta a la compañera Nicole para que pueda desarrollarlo un poco más. Gerardo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Disculpe, tuve que retirarme unos momentos, estaba teniendo unos asuntos personales. Bueno, volviendo acá al tema, mi pregunta sería, ¿qué necesidad o qué sería necesario para que alguna empresa aquí en nuestro país pudiera elaborar esta técnica? ¿Qué sería lo necesario para o implementar o dar a conocer esta técnica? Algunas empresas, tal vez alguna empresa desconoce esta técnica y podríamos nosotros tal vez innovar o dar a conocer o dar una pequeña capacitación o charlas acerca de esa técnica y alguna empresa tal vez se vea interesada para aplicarla en su industria. Bueno, como tú me que sería necesaria su difusión, ya siendo mediante
para que así sea más conocida y tal vez alguna, digamos que empresa lo adopte, por decirlo así, y comience ya, digamos que a manejarlo en su industria. Porque de por sí, digamos que ¿cómo se dice? La forma de cómo hacerlo ya está aprobado. Así que solo creo que sería necesario que la empresa interesada, que una empresa de alimentos interesada, digamos, que lo llegue a conocer. Eso creo yo. Claro, porque generalmente cuando vamos al supermercado, vamos al sector de congelados y la carne solamente podemos definirla, su congelamiento, podemos definir la calidad por el tacto, como han dicho, por el tacto, inclusive por algunos rasgos que presenta ahí el empaque. Pero con este método sería súper bien porque ya no solamente podríamos utilizar nuestro método aprendido, sino también ya visualmente por esta base colorimétrica que nos está presentando esta técnica. Exacto, yo creo que la difusión, en este caso, en la que, por ejemplo, nos encontramos ahora 11 personas discutiendo sobre ese tema, es interesante. ¿Por qué? Porque nos permite a nosotros como futuros profesionales, bueno, algunos ya profesionales establecidos, hacer propuestas, ¿no? A los lugares a los que podamos haber llegado, ya que todos aquí estamos relacionados con el tema de conservación de alimentos, ¿no? En algún momento vamos a tener que tomar una decisión porque es naturaleza del profesional tomar decisiones, ¿no? En el cual podamos, por ahí de alguna manera llegamos, por ejemplo, a una empresa que se encarga, ¿no? de empaquetar o de procesar carne congelada para exportar, ¿no? Y ahí, por ahí, el ISO 22000 en el año 2040 cambió y se le ocurrió agregar este requisito, ¿no? Entonces ya tenemos algún conocimiento sobre esta técnica. Hay otra cosa, César, dime. Comentando un poco la respuesta de Nicole, hay que tener en cuenta, ¿no? Que el carbacrol es un aceite esencial, ¿no? Entonces, hay que ver también la aceptabilidad que tiene en el público, ¿no? Porque al ser el carbacrol sabemos que es el principal componente del orégano, entonces hay que ver si la aplicación de esta técnica influye en el sabor, quizás, en el aroma, en la aceptabilidad general, en el público también. Claro, claro, eso también sería otro factor también, si el mercado lo acepta, no solamente la técnica de colorimetría, sino también acepta la técnica de conservación por carbacrol. Exactamente, eso es algo bastante, pero bastante importante, ¿no? Tú puedes diseñar un producto que sea, pucha, una superestrella, pero si nadie te lo compra o nadie lo consume, al final no sirve de nada, ¿no? O no es aceptable por el público, ¿no? Claro, porque generalmente cuando uno compra, por ejemplo, un pollo congelado en el supermercado, lo recomendable, generalmente lo recomiendan es que se descongele a temperatura ambiente. Y algunos restaurantes compran el pollo congelado y le echan agua hervida para que su descongelamiento sea más rápido, obviamente. Pero lo que pasa es que al hacer esa técnica de echar la agua hervida, la carne de pollo pierde el sabor. Y cuando ya es procesado, tiene otro distinto sabor. Y al comenzar, el cliente se da cuenta, estoy cocinando con pollo congelado, ¿no? O sea, es eso también otro factor que vendría en el mercado. Ahí un poco yo te puedo complementar, Gerardo, porque yo he trabajado en empresa de alimentación colectiva, concesionario, y en realidad la normativa, la normativa en realidad dice que el descongelamiento de alimentos de carnes no se debe dar a temperatura ambiente, se debe dar o a congelación, o sea, en cámara de refrigeración, porque normalmente la carne, la temperatura de congelación tiene que ser menor a -18 y la descongelación se tiene que dar en cámara de refrigeración de 1 a 4. Si es caso extremo, que no es recomendable, la descongelación tiene que ser a chorro de agua. Esos son los dos tipos de descongelación que son permitidas, aceptables y están registradas en la ley de restaurantes y servicios afines.
Más que todo para Y, complementar, ¿no? O sea, si un restaurante claro, sí, pero usa eso de el agua chorro de hervida, agua, está mal. Dime, claro, ya dime. ves, agua hervida, porque pues generalmente cuando yo trabajé bueno, en mi época de cachimbo, cuando yo trabajé en un restaurante, justamente veía esa técnica y cuando, por ejemplo, el cocinero de ese momento la carne que estaba el pollo congelado, el cliente, oye, lo mencionó, pues, ¿no? O tú estás trabajando con pollo Claro, congelado, ¿por qué no trabajas con pollo fresco? Como un tipo de reclamo. Y ahí más o menos, pero él lo hacía, o sea, él era chef, él lo hacía y lo descongelaba a temperatura ambiente, me decía, a temperatura ambiente. Ah, bueno, como yo recién empezaba, no tenía mucho conocimiento sobre eso. Bueno, ya, y luego de ahí empezó como demoraba, empezó a echarle agua hervida, caliente, para hacer la descongelación. Y ahí tuvo algunos problemas en su, eso, en su producto que exacto. daba, pues. Eso sí es eso ya es problema un poco más que todo del chef, porque normalmente los cocineros, y yo he trabajado con varios cocineros, este, cada uno tiene su técnica de cómo cocina o cómo plantea su horario de trabajo, ¿no? Hay algunos que dejan su carne descongelando porque ya saben cuánto más o menos van a vender en el día. Obviamente ya depende de la experiencia, ¿no? del cocinero. Pero creo que nos estamos yendo un poco del tema. Sí, sí. No, es que lo que Para, pasa es que o sea, al momento de usar el carbaclor, también podría variar en el sabor, ¿no? En el sabor, como justamente lo había mencionado César. O sea, esta técnica en congelamiento y luego que pase a un descongelamiento puede variar el sabor también del producto de la carne. Así como lo había mencionado César. Esa es la idea principal, pero nos hemos desviado un poquito, sí, disculpa. nos hemos ido por otro lado. Efectivamente, ¿no? Entonces, em, terminando ya con esta pregunta, voy a pasar a Alexia a ver si tienes alguna duda, consulta, sugerencia para la compañera Nicole. Bueno, personalmente tenía una pequeña duda y que no la pude resolver yo personalmente. En la parte cuando dice de cuando se prepara para monitorear que usan una solución este et- etanólica, creo que era de o 85%, sol, sí, creo, más o menos como simulación de una muestra alimentaria, este, en, en ese tipo de condiciones, a qué tipo de producto sería o, orientado es esta solución. ¿En qué parte exactamente o en qué análisis? Eh, Eso es ¿En la preparación del extracto o era para una, un análisis en la cual a ver, déjame ver si lo recuerdo. Lo mostró con la parte de ya, materiales y métodos, la penúltima diapo, creo, de esa sección, si no me equivoco. sí, sí, ya la encontré, ya es el comportamiento de liberación, es el release behavior, sí, el 2.9 en el artículo, si los que tienen a la mano, eh, ahí está, comportamiento de liberación. Ajá, eso. ¿Verdad? ¿No? Dice como simulante de alimentos, ¿no? Sí, A y ver, ahí Nicole, tenía mi duda de a qué más o menos tipo de productos se orientaban en base a ese porcentaje, ¿no? Como lo ponen como simulante de alimentos, así como tal. Algunas veces
lo hacen como orientando a un tipo de este producto, y en este caso quiero saber pues más o menos cómo sería en este caso. Yo recuerdo un poco de las clases de, a ver si César, que está un poco más fresco de ese tema, en las clases de envases, recuerdo una de las clases que justamente hablaban de recubrimientos, que había 4 análisis de recubrimiento. Creo que uno era etanólico, el otro era con ácido acético, el otro era con agua. No sé, César, ahí si tal vez nos puedas hacer recordar, porque más o menos recuerdo que para evaluar la liberación eh, en envases, lo evaluaban en diferentes soluciones. Eran soluciones ácidas, etanólicas, una era solución acuosa completamente, y no me acuerdo cómo se llama la otra. Eso, básicamente el comportamiento de liberación se refiere por ejemplo, una bolsa, ¿no? Imaginemos una bolsa de polietileno, ¿no? El comportamiento de liberación se refiere a cómo se comporta esa bolsa en diferentes medios acuosos y cuánto de su monómero, que en este caso el polietileno es un polímero, ¿no? Sintético, cuánto de su monómero son liberados. En el caso del polietileno, cuánto de etileno se libera, ¿no? En este caso, por ejemplo, me parece que el análisis va un poco más por la liberación del carbacrol, me imagino, ¿no? Que es lo principal que se debería estar liberando. A ver, César, ahí si nos puedes, o Nicole tal vez, que le dé un mejor entendimiento de esta parte. Bueno, en la parte de comportamiento por liberación, sí, como tú mismo mencionaste, lo que hacen es analizar la liberación del extracto del camote y también la del carbacrol. En el caso del 85% como simulante de alimentos es para la liberación del extracto de camote. Y es por ello que se evalúa con el etanol, dice, 85%. Claro, César, dime. Bueno, lo que te refieres, Anthony, más que todo creo que es a la parte de migración, ¿no? Que existe del alimento migración. hacia el envase y posterior hacia el entorno, ¿no? O puede ser del alimento al envase o del entorno al envase. En este caso, más o menos recuerdo que existía 3 formas, digamos, de interacción dentro del envase, que era la permeación, la absorción y la migración. La permeación es más que todo la salida o el ingreso, ¿no? Principalmente de oxígeno, de óxido de carbono, algunos aromas del entorno hacia el alimento o del alimento hacia el entorno. Mientras que la absorción era la migración de ciertos compuestos, como son grasas, colorantes del alimento hacia el envase, y lo que es la migración ya del envase hacia el alimento. Sí, ahí creo que confundí un poco los términos. Exactamente para agregar un poco más, Alexia, si vamos al artículo, el artículo está compuesto por 2 párrafos, acá creo que solamente Nicole ha mencionado la primera parte, sin embargo en el segundo párrafo, si lo pueden ver es el 2.9 si tienen el artículo a la mano. Luego menciona que se investigó también la liberación de carbacrol del recubrimiento de ceína con carbacrol en 3 simulantes, 100 mililitros de agua, etanol y ácido acético al 5%. Bueno, fueron similares los pasos al esquema anterior. Eso básicamente entonces, para despejar la duda, esto del etanol al 85% solamente se usó para el recubrimiento del tapete de pululano con extracto de camote, mientras que para el otro, el de ceína con carbacrol y glicerol, es con, como lo mencioné, con 100 mililitros de agua, etanol y ácido acético, o sea, 3 simulantes. En este caso creo que usaron el etanol porque el PSP, el extracto de camote, tiene contenido antociánico, ¿no? Que es
soluble en, me parece que en etanol. Entonces, para eso se utilizó el etanol, creo, ¿no? No sé si eso despeja la duda o si alguien tiene alguna información adicional que pueda fortalecer este conocimiento. Si está todo, me parece que está un poco, se despejó la duda, ¿no? Sí, más o menos, mayormente, o sea, en lo que iba orientado es que así justamente como me mencionaron cuando se llevó bueno, cuando tocamos ese curso de envases, se asignaban simulantes según la naturaleza de este producto, que, o sea, como para simulante graso, como para simulante de alimentos acuosos, ácidos, no ácidos, y así, ¿no? Entonces, quería saber más o menos en este caso si el tipo de porcentaje era asignado a un tipo de producto al cual se iba orientado, porque bien si lo probamos en una carne, quería saber si por ahí había en cuestión de las pruebas, porque como mencioné, yo lo que había buscado, por ejemplo, lo que encontré en una norma liberada, que es lo más cercano que encontré, fue una solución de etanol de 95%, en la cual lo usan como simulante de alimentos grasos, y entonces quería saber si en ese caso iba más o menos por ahí o era con otro tipo de este producto. Creo que acá, exactamente tú ya lo has dicho, ¿no? Hay, la simulación de alimentos grasos está con esa información que tú mencionas en 95. Tal vez acá es el 85 debido tal vez a la normativa en China, puede ser, ¿no? Tal vez por eso han modificado ese dato, ¿no? Pero es un 10%, al contraste a la información que tú has encontrado. Claro. Bueno, también solamente por ahí y va mi consulta. Muchas gracias por la pregunta y por las respuestas que nos han dado los miembros correspondientes. Ahora, yo quisiera un poco antes de cerrar, porque ya nos queda un poco, solamente unos ya 25 minutos, me gustaría tal vez que alguno de los miembros por ahí nos pueda, o tal vez tenga inspirado, ¿no? Por este artículo, tal vez tenga tal vez alguna fuente alimentaria, ¿no? Nativa de nuestro país, que pueda ser reemplazada, ¿no? Y utilizarla como tal vez, básicamente como, no como una simulación, sino como una replicación, ¿no? De esta investigación, pero obviamente con diferentes materias primas, ¿no? Como sabemos, ¿no? Las investigaciones, normalmente se hacen con una materia prima, pero luego se pueden probar con otra fuente, ¿no? En este caso, yo le dejo la pregunta abierta para ver si alguien tiene esa creatividad. ¿Qué otra fuente se podría utilizar aparte del carbacrol como antibacteriano y aparte del extracto de camote morado como fuente de antocianinas? ¿O se puede utilizar tal vez otro pigmento, ¿no? Para la evaluación colorimétrica. No sé, por ahí tal vez alguno de ustedes tenga alguna idea sobre o alguna propuesta, ¿no? Que tal vez pueda por ahí en el futuro convertirse en un tema de investigación, quién sabe. Yo dejo el micrófono abierto para quien quiera mencionar su idea. Bueno, yo tenía una pequeña opinión. En este caso, la mayoría de los frutos pequeños de las berries, en este caso, por ejemplo, que puede ser el arándano, que está en ese su máximo boom, que hasta ya lo
utilizan en algunas bebidas, po- po- podría ser a aprovechar su cáscara, ya que después de ser pulpeada para obtener alguna bebida que quedaría como residuo y podría ser utilizado, ya que en contraste con la pulpa, la cáscara contiene un porcentaje mayor de lo que es antocianinas. Bueno, por ahí de lo poco que sé del arándano, por ejemplo. Exacto, no podría ser el aprovechamiento de un residuo agroindustrial muy rico, ¿no? En estos antocianos. Y como bactericida, bacteriostático, aparte del carbacrol, otro así aceite esencial que tenga estas capacidades. Mm, no sé si por ahí alguien recuerda alguno. Mm, yo recuerdo de el aceite de moringa, pero su compuesto como tal no lo recuerdo, pero creo que era eugesterol, si no me equivoco, de ese o si no era de el tomillo, algo por ahí, pero me acuerdo que los que más a, a actividad antimicrobiana tienen, aparte del carbacrol, era leurgesterol, eugesterol, algo así, no recuerdo exactamente su nombre, pero por ahí podría ser también otra opción para que puedan usarlo en ensayos. Genial. Por ahí, también hay varios aceites esenciales, ¿no? Que podrían utilizarse. Claro, también podría ser Bien. un aceite como el eucalipto. A ver. Eucalipto. Está bien, Gerardo. Kenji, ¿querías decir algo? Así, bueno, en el trabajo que pude leer, aparte del carbacrol, como componente del orégano, también usaba el timol, que también es un componente del orégano que también tiene actividad antibacteriana. El Entonces, timol también podría ser, ¿no? también es componente del orégano. Y bueno, hay una diversidad de aceites esenciales, ¿no? Que pueden tener esta misma capacidad, ¿no? Solo sería cuestión de probar. Ahí Alexia nos lanzó el nombre, ¿no? Eugenol. Genial. Entonces, chicos, como ustedes pueden ver, las investigaciones también nos sirven como fuente de inspiración para poder proponer, ¿no? Otras fuentes valga la redundancia, de investigación, que se pueden desarrollar, ¿no? No sé si No, alguien tiene algo más que... Sí, Kenji. sí, Claro, Anton. quería agregar algo, si se pueda. Estamos con el tiempo. Dime. Bueno, si bien es cierto en la industria de conservación de alimentos, eh, se trata de usar compuestos que, digamos, inhiban el crecimiento microbiano, ¿no? Muchas veces se utilizan compuestos sintéticos para inhibir este crecimiento. En este caso, el carbacrol, bueno, se pudo evidenciar su efectividad, pero otra ventaja, aparte de la efectividad que tiene, es que al ser un compuesto natural, digamos, es beneficioso con respecto a si las bacterias son resistentes a determinados antibióticos, porque muchas veces como conservantes se usan antibióticos para inhibir el crecimiento bacteriano, pero estas bacterias pues pueden presentar resistencia a estos antibióticos. Eh, Ahora, lo que ofrece el carbacrol es que eh, al ser natural, se le hace más difícil a las bacterias crear resistencia ante este compuesto, ¿no? Eh, Inclusive, bueno, ya hay estudios en los cuales se compara la efectividad, ¿no?, del carbacrol
frente a otros antibióticos, ¿no? Por ejemplo, para E. coli se utilizó acitromicina, bacitracina y otros compuestos. Para Staphylococcus aureus, amoxicilina, ciprofloxacina y otros compuestos. Entonces se hizo una comparación del beneficio de usar carbacriol y antibióticos, y pues se concluyó en que el carbacriol presenta más inhibición contra las bacterias. También ofrece una menor resistencia, ¿no? Que es un problema actual, ¿no? En la industria de los alimentos. Eso es lo que quería agregar. Muy bien, Saúl, claro, como vemos, creo que los aceites esenciales tienen una amplia aplicación, ¿no? Nuestro artículo fue aplicado a nivel de conservación de alimentos, pero también se puede dar otros usos, ¿no? Por ejemplo, a nivel terapéutico, a nivel farmacológico, y un gran ejemplo es el aceite de cannabis, ¿no? Quizás mucho no está muy del todo regulado en nuestro país, pero sí tiene, digamos, haciéndolo el uso adecuado, creo que sí tiene ciertos beneficios por su poder antiinflamatorio y antianalgésico, ¿no? Y otra aplicación también podría ser, por ejemplo, la obtención de biodiesel, que se elabora a partir también de aceites, que podría ser a partir, por ejemplo, de la cáscara de naranja, principalmente cítricos, el pomelo, la cáscara de mandarina, mediante las reacciones de transferificación, ¿no? Entonces vemos que creo que es cuestión de que nosotros dediquemos parte de nuestro conocimiento a poder producir algún producto de interés, ¿no? Exactamente. Muchas gracias a todos por sus aportes. Creo que con esto ya podemos ir cerrando nuestra sesión. No sé si alguien tiene algún otro comentario adicional que quiera decir. Si no es así, entonces agradecemos a los participantes, bueno, a los miembros básicamente primero, y también a los participantes que han estado hasta el final escuchándonos y informándose un poco más sobre esta técnica de este recubrimiento, ¿no? de reacción colorimétrica, también con actividad antibacteriana.